Buenos días, el día de hoy hablaremos de la etapa 2, Fundamentación Conceptual. Nuestro grupo está conformado por Margarita Rosa Lara Pil, Lady Yurani Arcos Muñoz, Lady Diana Giraldo Pino, Steven Orozco López y quien les habla, Daisy Viviana Vera, del grupo 208. La presente actividad se realiza con el fin de abordar lo que es la psicología política, con el fin de no solo hacer un análisis, sino conocer las principales líneas, los temas de estudio, con el fin de conocer y crear un fortalecimiento hacia los procesos comunitarios, no solo a nivel Colombia, sino a nivel latinoamericano y, ¿por qué no, mundial? Mi nombre es Margarita y les quiero comentar sobre lo que se entiende por psicología política, el objeto de estudio de esta misma y algunas líneas de investigación. ¿Qué entendemos por lo que es psicología política? Esta viene siendo ese estudio de esos procesos psicológicos individuales y esa interacción entre esos procesos con los fenómenos políticos. Aquí se destacan autores como Laswell, es uno de los pioneros fundamentales en esta parte de la psicología política, pero no solamente él, también está Dentuch, y entre otros más autores. Estos dos autores que se mencionan aquí destacan cómo esos motivos privados se convierten pues en objetivos políticos, los cuales influyen pues en esa participación electoral y en cómo en esa parte de los movimientos políticos, esa influencia que tienen. Aquí podemos dar ese ejemplo de cómo se ven esas percepciones, ese análisis de esas políticas que tienen los individuos, cómo afectan pues en su participación en estas elecciones. El objeto se encarga, en este caso, en el estudio de esos mismos fenómenos, pero también fenómenos políticos y sociales, como nos dice Cruz y 2015, pero también abarca esa conducta del voto hasta la socialización política y no se queda solamente en esto, abarca también otros temas de análisis. Ahí también se menciona el autoritarismo y otros temas que nos va a hablar nuestra compañerita, Lady. Y aquí hay un autor que es súper importante y es Martín Baró, quien nos habla sobre tres formas de entender pues ese comportamiento político dentro del Estado, en el poder y el impacto del orden social. En resumen, entonces se comprende que la psicología política pues busca comprender las creencias, las representaciones, los comportamientos de las personas o los ciudadanos que contribuyen pues al mantenimiento y al cambio en el orden sociopolítico. Esto pues desde una perspectiva social, y no exclusivamente institucional. Listo. Entonces, con lo propuesto por los autores Cruz y Rodríguez, la psicología política abarca diversas áreas de interés que van más allá del estudio del individuo y los grupos políticos. También surgen unos temas emergentes como el autoritarismo, la xenofobia, la discriminación, los cambios políticos recientes. Eh, Podemos ver como la caída del muro de Berlín, las transformaciones a los antiguos países comunistas. Esto, estos temas también reflejan la evolución y la ampliación del cambio, el campo de estudio de la psicología política, permitiendo que haya una mejor comprensión o una más profunda de los fenómenos políticos contemporáneos y los impactos que tienen en la sociedad. Bueno, aquí vamos a abordar los que son las líneas de investigación de la psicología política. Hay 7 líneas. Yo les voy a hablar de las primeras líneas. El individuo como actor político. Aquí se comprende pues ese estudio de los determinantes y las consecuencias de ese comportamiento político y a nivel individual. Aquí podría tomar un ejemplo y es la investigación sobre cómo las experiencias personales de los colombianos en las votaciones afectan pues esas preferencias políticas y esas decisiones electorales, o sea, se ve esa influencia en esa parte. Y en los movimientos políticos, esta es otra línea. Aquí se analiza pues esa dinámica y esos objetivos de los grupos que buscan cambios políticos. Por ejemplo, no sé si recuerdan lo de la reforma de educación.
de los universitarios en el año 2018. Esto podría ser un ejemplo de cómo se ve que Colombia podría estudiar ese movimiento estudiantil que se llevó en ese año y cómo se vio ese impacto en esas políticas de educación superior. La otra línea es el político líder. Aquí se investiga sobre esas características y el liderazgo de figuras políticas. Podemos mencionar que, por ejemplo, los expresidentes, alguno de ellos, alguno que haya tenido mucha influencia en sus rasgos, en su influencia política, por ejemplo, Uribe, ¿cierto? ¿Cómo influyó eso en la sociedad, en la política? Y bueno, le doy la palabra a mi compañerita Lady. Eso. Siguiendo con los datos de mi compañera, al igual también se enfocan en las coaliciones y las estructuras políticas, explorando las interacciones sociométricas entre contextos políticos y las agrupaciones de individuos. La investigación aborda las la investigación aborda las relaciones entre grupos políticos, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo conflictos, estructuras políticas. También se estudian los procesos políticos, tanto individuales como colectivos, que influyen en el comportamiento político. Ya finalmente, con esto se realiza un tipo de análisis detallado por los casos específicos conocidos como estudios monográficos que ilustran procesos psicopolíticos generales. Mi nombre es Lady Giraldo. Les voy a hablar sobre la segunda pregunta. Dice, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Puede ser promoviendo la participación y la toma de decisiones colectivas. La psicología política ayuda a comprender los factores en la participación de la vida comunitaria, identificando barreras psicológicas como la apatía, el desinterés o la desconfianza, fomentando la involucración de la comunidad. Otra, facilita la gestión de conflictos. La psicología política proporciona herramientas para poder abordar los conflictos que surgen en la comunidad, ayudando a las personas a desarrollar habilidades de negociación, resolución de conflictos, empatía y favorece la convivencia y el trabajo en conjunto. Y la otra es promoviendo el sentido de identidad colectiva y la cohesión social. La psicología política fortalece el sentido de pertenencia y solidaridad de la comunidad al entender cómo se construye la identidad social y cómo se refuerzan los lazos comunitarios, diseñando estrategias, promoviendo la cohesión y el apoyo mutuo. Entonces, le doy el paso a mi compañero. Hola, buenos días. Mi punto a resolver es el punto 3, la pregunta número 3, que nos pregunta, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción de perdón y reconciliación para un escenario post-conflicto en Colombia? Bueno, esto es un debate internacional. Este se debatía entre perspectivas sociocognitivas de la psicología social, perspectivas construccionistas y atención a situaciones políticas referidas a posguerras, nacionalismos, identidades nacionales, entre otros temas. Esta diversidad de enfoques teóricos y temáticos posicionó diferentes métodos que podrían converger en algunos casos con los intereses latinoamericanos. Lo que hoy parece claro es que los intereses de estudio en Norteamérica y la Europa conocida estaban marcados por los intereses de quienes producían y seguían produciendo el conocimiento. O sea, la gente sigue hoy en día produciendo conocimiento, más que todo la historicidad de nosotros mismos. La perspectiva europea no fue un punto de diferenciación tan clara como pudo ser la orientación norteamericana y alimentó de forma más evidente los debates y relaciones académicas y políticas, alimentar discusiones en relación con el poder, estudiar en universidades españolas y francesas, establecer vínculos colaborativos con colegas de estas universidades son quizás los indicadores más claros de la influencia de la corriente europea en la psicología política colombiana. Molina Valencia N. 2012. Estos son los aportes más significativos a una posguerra que pueden haber para Colombia. Le cedo el turno a la compañera
Gracias, Steven. Como conclusión, debemos tener en cuenta que en las relaciones humanas existen diferentes procesos comunitarios y sociales. A raíz de esos procesos comunitarios y sociales se derivan diferentes factores psicosociales que de una u otra manera influyen en las decisiones políticas y en lo que derivado de ello se llama la democracia. Es por ello que, pues, a partir de la psicología política, es necesario conocer esos factores psicosociales y poderle dar el manejo o entendimiento que requieren. ¿Por qué? Porque el fenómeno político, digamos, es influido por todas estas decisiones que nosotros, comunidad, cada uno de nosotros tomamos. La idea de la psicología política es revisar su práctica y bajo esta práctica poder entender que la salud mental es un constructo social de una manera u otra. ¿Sí? La psicología política se debe discutir, se debe hacer una investigación un poco más amplia para poder entender estos fenómenos y estos factores psicosociales. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Compañera, muchas gracias. Muchas gracias.